Estábamos comentando hace un momento antes de salir sobre la teoría general del derecho y les comentaba que gran parte de las explicaciones que estoy dando, si bien estoy basándome tanto en el diccionario jurídico de la UNAM como en un procesalista que Poder Judicial Federal ocupa ya desde hace mucho tiempo como de cabecera, que se llama Davis Echandía. Davis Echandía es un procesalista colombiano que tiene dos textos muy importantes de la modernidad, que es su Derecho Procesal Civil y la Teoría General de Prueba. Son dos textos que ocupan mucho Poder Judicial. Si ustedes como que quieren saber qué es lo que está leyendo Poder Judicial en la actualidad, qué es lo que se está estudiando en el Instituto de la Judicatura en materia procesal, pues es este autor Davis Echandía, este colombiano, que es verdaderamente extraordinario. Yo pienso que el sucesor del famoso Couture, que era peruano, creo, también era sudamericano. Bueno, comentábamos, les platicaba que en la teoría general del derecho se explica cómo el derecho funciona en base generalmente a dos analogados fundamentales, que sería como derecho objetivo o como derecho subjetivo, y que son dos funcionamientos diferentes. La cuestión aquí es que antiguamente los abogados que estudiamos con García Maínez y que estudiamos con los antiguos positivistas veían todo el derecho como derecho objetivo, como derecho que ordena, y el derecho subjetivo lo veían también como derecho objetivo, porque decían que el derecho subjetivo era un reflejo de la obligación, de la obligación de respeto. Sin embargo, las corrientes modernas empezaron a decir que esto era incorrecto, que no podía interpretarse un derecho como un deber. Entonces, cuando preguntamos del derecho a votar y decimos, oye, pero ¿cómo es un derecho votar si también es una obligación votar? Y se puede constituir en una falta administrativa el hecho de que no vayas a votar. Estoy obligado. Bueno, la cuestión es muy simple. Si la normatividad tiene una sanción, entonces estás obligado. Pero si la normatividad hace o te permite omitir legalmente algo, entonces tenemos un derecho subjetivo. Esta es la gran diferencia. No operan en forma idéntica, operan de manera distinta. Y la comprensión de uno distingue a otro. Normalmente en los juicios de todas las materias procedían a través de los derechos subjetivos, no a través de normas objetivas. Tú no tenías acción contra normas objetivas o basado en normas objetivas. O sea que si la administración pública se había erigido o organizado en diversas dependencias con diversas facultades, tú no tenías ninguna posición de exigencia, de facultas exigendi en el derecho objetivo. Esto lo modifica, los administrativistas lo modifican y dicen, sí tienes exigencia de derecho objetivo, pero no basada en una facultad o en derecho subjetivo. Tienes una posición, una situación, en ciertos casos, dependiendo de tu contexto fáctico, tienes una situación de exigencia del derecho objetivo. Y el caso que decía la compañera, ponen una gasolinería enfrente de mi casa sin los impactos ambientales, sin los estudios de vialidad correspondientes o en violación a las normas de urbanismo, tienes una posición frente al derecho objetivo a exigir que se cumpla el derecho objetivo porque tú vives en ese lugar que está garantizado objetivamente una organización, la cual puedes hacer exigible a través de lo que le llamábamos interés legítimo, a lo que llamamos ahora interés legítimo. Eso es más o menos, en términos muy generales, la diferencia entre los dos intereses, el jurídico, que se basa exclusivamente en los derechos subjetivos, con una fuente legal y con la facultad de omitir, de no hacer. O sea, el que tiene un derecho subjetivo puede omitir, negociar, desistirse. No tiene ningún problema porque es su derecho, le pertenece y el Estado le autoriza omitir. Un quejoso puede desistirse de su juicio de amparo aunque alegue tortura. Aunque sea el derecho violado más grande del mundo, el juicio de amparo se sigue instancia de parte y tiene que haber una expresión de interés, y cuando el sujeto se desinteresa,
o manifiesta su desistimiento, ya no se puede proseguir. El derecho subjetivo tiene esa característica de permitir esta omisión. Pero, sin embargo, ¿por qué hay fuente legal? Porque muchos naturalistas, porque el naturalismo ha venido en una versión moderna muy fuerte en la actualidad, con los derechos morales y con todo un discurso muy complejo, muy complejo de la existencia de valores en el derecho. Como que parece ser que el terreno en la discusión positivista está ganada por los naturalistas en la actualidad, porque los doctrinarios modernos tienden a reconocer posiciones o fundamentos externos del derecho. La verdad de las cosas es que todas las corrientes naturalistas, todas las que me digan, utiliza el derecho positivo y utiliza los conceptos de los positivistas. No se explica nunca el derecho natural por ningún motivo sin los conceptos positivistas. Entonces, Toranzo, que fue con el que yo estudié en la universidad, que era el maestro de la libre de derecho y era un naturalista, explicaba su corriente, su posición de la teoría general del derecho con Maynes, porque no había conceptos que pudiera ocupar fuera de Maynes, porque persona jurídica era un concepto positivo inventado por los positivistas, porque los presupuestos procesales de competencia, de legitimación, son producto de los positivistas, no de los naturalistas. Entonces, por más que los naturalistas luchen por una posición independiente, la verdad es que siempre tienen que usar al derecho positivo y a los conceptos positivos. ¿Por qué? Pero al tema que iba, ¿por qué el derecho subjetivo siempre tiene una fuente legal? No tiene una fuente extralegal. Porque el derecho a que tú omitas, o sea, que tú puedas desistirte, que tú no puedas usar un derecho, parte de la lógica de que tú tienes esa exclusividad, esa exclusiva potestad. Nadie más puede desistirse, nadie más puede omitir, nadie más puede dejarse violar o transgredir el derecho más que tú. El derecho te lo autoriza, la fuente legal te lo autoriza. Si la fuente legal no te lo autorizara, no podrías omitir, no podrías hacer. Es algo, cuando la ley permite algo, es porque originalmente no estaba autorizado. Entonces, alguien tiene el derecho de ser un vendedor ambulante, pero tiene que tener una autorización para que ejerza ese derecho, que él puede omitir y decir, no, sabes que ya no quiero ser ambulante. Puede omitirlo, puede no usar su permiso, pero esta facultad o atribución que le da el derecho de omitir parte de que está limitada a los cauces legales. Quizá él puede no usar su concesión de taxi o su autorización, pero el derecho le impone requisitos para que los pueda ser válida el ejercicio de una facultad. Cuando esa sería la diferencia entre un derecho subjetivo y un derecho objetivo, principalmente la capacidad de desistirse o de omitir. Los derechos subjetivos son derechos que están en una situación latente, como dicen los autores, indican una señal. Y ustedes dicen, oiga, esto está muy raro. ¿Cómo que un derecho indica una señal? Ustedes tienen su carro acá afuera, aquí afuera del lugar, o tienen una casa. Ahorita hay un derecho latente de toda la sociedad de respetar su coche, su casa. Es una indicación latente de que hay una propiedad ajena. Si alguien intenta mover su coche sin su autorización, ustedes están facultados, primeramente para llamarle la atención y decir, oye, ¿sabes que el coche es mío? Esa es una facultad legal que existe, normal, de dirigirse, espérate, esto es mío, eso no lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esa facultad primero de indicar una señal de que respeten ese derecho, es una facultad que te da el derecho subjetivo, cualquier derecho subjetivo de propiedad, libertad, de lo que sea. Es esta facultad de indicar a todos los ciudadanos, al Estado, de un respeto a este derecho. Pero también te da una facultad de exigencia judicial. Si no es respetado este derecho, te da una facultad de exigir en juicio el respeto a reivindicar una propiedad, a que hagas efectivo algún cobro que te deben. Esta facultad te la permite el derecho. El derecho subjetivo implica esta facultad de ejercicio jurisdiccional. Está garantizado. Los ingleses hablaban de que ubi judicium, o no sé cómo decían, donde hay derecho, hay juicio, hay un derecho garantizado por juicio. Lo que garantiza la ley puede ser exigido a través de los tribunales.
Esta es la forma en la que opera el derecho subjetivo. Características, pues tiene que tener un fundamento, un respaldo legal, no un fundamento externo, por bello que sea, siempre hay un respaldo legal y implica primero una señal o una alerta de respeto, y siempre implica un derecho subjetivo, la facultad de exigencia judicial para su respeto y reivindicación. El derecho objetivo no. El derecho objetivo no es negociable. El derecho objetivo es ordenador, son todas las normas tributarias, son obligaciones impuestas directamente por ley. No es negociable, tienes una sanción directa por ley, no discutible en caso de ciertas actualizaciones del derecho. Entonces, el derecho objetivo ordena, no permite omitir. Esto es también un poco complejo en ocasiones. Por ejemplo, ustedes dirán, bueno, cuando usted como juez tiene facultad de dictar una sentencia, sí, pero esta facultad, ¿qué sería? ¿Un derecho subjetivo o un derecho, sería una obligación? Fíjense que es el problema, para los teóricos dicen que esto es una facultad. Dicen que las facultades son el ejercicio de una atribución para generar un acto válido. Sí, yo tengo la facultad de dictar un fallo en cualquier sentido, pero esta facultad, para que sea válida, la tengo que dictar ante un tribunal. No la puedo dictar en mi casa, no la puedo dictar en el extranjero, tengo que cumplir, tengo que estar ante un secretario, tiene que dar fe de que yo dicté ese fallo, tiene que ser dentro de un procedimiento de amparo, tiene que ser dentro de los causos. Para que genere los efectos válidos, tengo que cumplir con la normatividad. Las facultades generalmente están coaccionadas o sistematizadas con ciertas condiciones para que generen efectos válidos. Ustedes pueden hacer un testamento, pero quizá va a ser inválido si lo hacen en su libreta. Tienen que asistir ante un notario o tienen que entregarlo ante un registro público para que se inscriba y sea un acto válido. Tú tienes... Ya, pero no deben de hacer ante notario. ¿Ya es abierto? Bueno, sabemos que el testamento o el acto de sucederte puede interpretarse por voluntad por cualquier medio, pero para que tú quisieras tener un testamento válido completamente, cumplirías con las formalidades de testarlo sobre todo un testamento complejo, ¿no? O sea, un testamento donde va a haber legados, donde va a haber algún universal y donde puede haber condicionantes, va a ser muy discutido si tú lo expresas en un video. Bueno, puede darse el caso, pero bueno, una gran cantidad de actos de las autoridades con facultades, con atribuciones, serán válidas solo y solo si las dictan bajo ciertos requisitos y condicionamientos. Entonces, no es exactamente un derecho subjetivo el del juez a dictar una sentencia. Tiene una facultad otorgada de resolver, pero esta facultad está condicionada a que la ejerza de este modo. Cuando tenga un nombramiento de juez, cuando esté ante un secretario y bajo muchas condiciones. Y muchos actos de la sociedad están condicionados legalmente para que sean válidos y surtan efectos. Entonces, tiene un funcionamiento parecido a un derecho subjetivo, pero los grandes condicionamientos y su finalidad de causar efectos válidos la hace un poco diferente al famoso derecho subjetivo. Cuenta con características parecidas, pero no es igual. Son diferencias, si ustedes quieren, dogmáticas, que vienen en las nuevas teorías generales del derecho. Pero lo que me interesaba mucho es que más o menos comprendiéramos un poco dónde podemos encontrar la diferencia entre el interés jurídico, que lo vamos a encontrar en el derecho subjetivo, como derecho de respeto, como derecho de exigencia judicial, y el derecho objetivo, que es el derecho históricamente, es el concepto histórico del derecho en cualquier evolución humana. En cualquier lugar del mundo, el derecho objetivo desde siempre, desde Roma, se interpreta como una limitante de opciones y como una forma de encauzar la conducta humana para producir una forma de armonización de la sociedad. El interés como proceso tiene varias características. Una de las características es que el interés es aquello que nos permite hacer valer una pretensión en juicio
y provocar una sentencia de fondo. Solamente aquel sujeto que tenga un interés puede provocar una sentencia de fondo. La pregunta es si el interés conforma o es una condición de la acción o de la pretensión. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál sería la gran diferencia o por qué esta situación? Bueno, porque si fuera condición de la acción, sería condición para lograr una sentencia de fondo. Y si fuera condición de pretensión, podría ser que generara solamente la improcedencia del juicio. Intento explicar. Si la acción como tal se condiciona a que haya un interés garantizado en ley, no es el mismo derecho el interés. Ya les he dicho, no, sutilmente no es lo mismo, porque el interés es una medida del derecho. Y ese interés también se basa en una, suena mal, en una conveniencia del sujeto. A ustedes es posible, en una situación, que les convenga perder un litigio, porque es su interés. Que a ustedes les interese desistirse de un juicio, porque es su interés. Y eso generalmente en México se ha interpretado como improcedencia de juicio, de la pretensión. ¿Por qué? Porque ya no entra a fondo. Si el sujeto se desistió, ya no tiene interés en el juicio y ya no voy a saber si tenía o no razón, ya no tengo por qué resolver. Si es parte de la acción, entonces la falta de interés generaría que no tiene derecho. Si identificamos el interés con el derecho, el subjetivo, sería una sentencia de fondo. Si lo interpretamos como de la pretensión, sería improcedente un juicio. Estamos hablando de todas las materias, no es el amparo. En el amparo en particular, la postura es que la falta de interés genera la improcedencia. No genera una sentencia de fondo donde digas no tienes derecho. Son diferencias sutiles, pero cuando veamos el concepto de interés jurídico mexicano, ahora estamos hablando desde un plano teórico procesal, se van a dar cuenta que todos estos conceptos aplican. La diferencia puede ser también entre el interés y la acción la siguiente. Nuestros tribunales han dicho que el derecho de acción no solamente implica el derecho a acceder a los tribunales o acceder a un juicio. También el derecho de acción se implica en todo el proceso. Todos tus actos procesales implican un derecho de acción. Todos. Pedir una copia, implicar un incidente, pedir una sentencia de fondo, todo implica un derecho de acción. El derecho de acción se interpreta como el ejercicio de un derecho público de tutela judicial amplificado en todos los actos. Entonces, ustedes pueden invocar en amparo cualquier violación del debido proceso como una violación a su derecho de acción o de tutela judicial. Es normalmente visto así, como una violación a su derecho de ingreso a un juicio. Por eso el derecho de acción se dice que es abstracto, porque no se concretiza en muchísimos actos, en todo el proceso. En cambio, si ustedes tienen interés, ustedes son parte en un juicio, esto no significa que ustedes tengan interés en todas sus actuaciones. Y ustedes miran, bueno, a ver, dígame cómo está eso. Muy sencillo. Ustedes demandaron a Pedro y a Luis por el pago aval, deudor directo, su pagaré. Y uno de ellos se desiste y el otro se opone y dice, oye, yo me opongo a que se desista el aval. Él no tiene interés, aunque esté en este juicio, ¿Por qué tienes interés en que se desista? El otro ya lo dieron por pagado. Tú no tienes interés. El juez puede desecharle esa promoción porque le va a decir, ¿y a ti qué te importa si él ya se arregló con el actor? No, tú no tienes interés. O es un incidente de nulidad de actuaciones por una notificación que le practicaron mal a una de las partes y otra parte ajena dice, yo me opongo a este incidente. ¿Qué objeto tiene? No tienes interés. Entonces, aun cuando es parte en juicio, hay actuaciones en las que no tiene interés. Y eso les da muy claro, aquí les queda muy clara la diferencia entre el derecho de acción, que permanece en juicio, y el interés. En las actuaciones procesales no siempre va a tener verificativo, no siempre van a tener interés en todas las actuaciones del juicio. Va a haber actuaciones que no a ustedes, ¿qué? Si le otorgan una copia a su contraria,
sí, pues te concedo, o sea, pide una copia y se oponen a que le den una copia. Y les juro que hay casos, no vayan a pensar que es raro. Sí hay muchos asuntos donde hay oposiciones absurdas. Incluso hay casos donde yo no comprendo muy bien el interés. La Corte, por ejemplo, ha establecido el interés del tercero interesado cuando multan a su contraria. Yo la verdad no entiendo por qué le han dado interés tercero interesado a alguien que no le impusieron la multa, sino a su contraria. Como que tiene interés en que le impongan la multa, pero eso es una sanción de derecho objetivo. En fin, algunos casos son discutibles, pero no es lo mismo tener el derecho de acción en forma abstracta en todas las actuaciones procesales al interés, porque el interés es esa medida del derecho de acción que no en todos los casos participa. Entonces tú puedes tener el contrato de arrendamiento, pero tú no puedes exigir un derecho de arrendamiento que guarde relación con propiedad. Les pondré un caso, es típico también. Vienen al juicio de amparo e invocan la violación al derecho de propiedad con una actuación judicial de remate. Y en ocasiones nosotros hemos advertido o hemos deducido decir, espérate, tú tienes en renta el bien. ¿A ti qué te importa que rematen el bien de Juan, del que él te rentó? No tienes la medida de tu derecho, de tu interés, no guarda relación con lo que estás pidiendo. El remate a ti, ¿qué? El remate no te afecta. Tú no tienes la propiedad, tú tienes un derecho personal de arrendamiento de un bien. ¿Por qué invocas la propiedad que no es tuya? Tu derecho no tiene esa medida, no tiene ese interés, no tienes interés. Y no podemos hablar de que no tiene derecho. Sí, tiene un derecho, tiene el derecho de arrendamiento, pero no tiene interés en el remate, porque a él ni le va ni le viene que rematen este bien. No lo afectan por el remate. Hay algunos casos de este tipo. Por eso sí hay grandes diferencias en entender el interés y el derecho de acción. El interés se erige en una situación singular, particular, determinada, concreta respecto de un derecho o actuación judicial. Tiene todas estas características singular, particular, determinado, concreto. Y en México es así, esto es de Vicechandías el que está hablando, y él le agrega que en Colombia existe también otra característica del interés que parece tonto, pero yo no lo veo tan tonto, dice serio, dice que hay un interés serio. A mí me parece eso fundamental, pero en México no hemos hablado de eso nunca. Nunca hablamos del interés serio. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, es que ustedes no lo van a creer, pero es muy común que en nuestros litigios exista la ambivalencia del litigante o de su contraria o de ustedes en el juicio, que sean muy convenientes, que no sea serio su interés. Entonces, los tribunales de repente no sabemos qué hacer. Les voy a poner un caso. Hace poco estábamos estudiando un asunto donde un sujeto le decía a la sala de apelación, le decía, mira, el asunto yo digo que es de cuantía determinada, por esto ya argumentaba, y el juez dijo que era indeterminada. Yo digo que es determinada y sostengo por esto. Pero, le dice, en el caso de que tú pienses que es indeterminada, entonces tienes que pensar esto. Entonces, le presentaba dos argumentos contradictorios. Si tú eran dos agravios para un lado y para el otro, o sea, ¿qué es lo que quieres alegarme? ¿Qué es lo que le pretendes? O sea, ustedes como su contraria dirían, ¿qué le ataco? O sea, es que va a atacar por los dos lados. O sea, ¿qué defiende? Eso sería una falta de interés serio en atacar una actuación judicial. O realmente te impacta por esto o te impacta por esto otro. No se vale que le juegues, a ver, gano de los dos modos. Me estudias mi agravio si tengo razón, y si no tengo razón también me lo estudias. La sala tomó la salomónica decisión de estudiarle los dos y de entrar en la lógica de lo que era, y ya no le discutió que no era un interés serio. Pero esta actitud procesal es muy común en nuestro país, donde tenemos a una contraria que en su actitud de ganar genera contradicción, argumentos contradictorios que no son serios. No son serios. Entonces, el interés en una actuación, en un juicio, tiene que ser serio. Y ustedes pueden verlo, pues, en contradicción de que no es una vacilada. No puede argumentar cosas que le afecten o en su beneficio contradictorio. De hecho, nuestras leyes antiguas procesales señalaban que toda acción, todo argumento contradictorio era inoperante.
O sea, si tú pedías dos cosas absurdas, dos cosas contrarias, no se debían estudiar ninguna de las dos, porque entonces estabas jugando a tu conveniencia. En procesos penales, aunque es un poco distinto y se vale de todo, se dan mucho también situaciones de posiciones de defensa contradictorias. Empiezan defendiendo primero un punto y cuando se dan cuenta que no es por ahí, se van por otro lado y empiezan a defender otra cosa. Y son dos defensas contrarias. Tenemos hasta 2 o 3 declaraciones de sujetos que van para un lado, que en realidad sí lo detuvieron como dicen los policías, que en realidad fue afuera de su casa, y no que en realidad no fue a él al que detuvieron. Tenemos estas defensas de repente que dices, bueno, ¿y a cuál le hago caso? ¿Cuál es la verdadera? Yo creo que la posición lógica es ninguna. Ninguna. Si esto es contradictorio, ninguna, no puedo obedecer a la que te convenga. Entonces, esta característica que habla Echandía y que en México no se las aplicamos, de veras, ¿no? Y deja en estado de indefensión, en mi opinión, a los abogados, porque el abogado dice, oiga juez, ¿y a cuál le va a hacer caso? A la que le convenga este señor. Y los jueces a veces tenemos estas posiciones pues que no son vanguardistas, sino históricas, de este momento histórico, de la famosa causa de pedir, que de repente se extralimita la causa de pedir a lo que le convenga. Entonces a veces y te van a alegar el pro homine, que dice que dame lo que más me convenga, o dame la extensividad del derecho en mi beneficio, pero no en un beneficio corrupto. Ese es el punto, no es en un beneficio corrupto. Por ejemplo, tuvimos un caso, pues creo que fue ese mismo, ¿saben? Ese mismo que les estoy platicando de las cuantías. Porque la sala, ya recuerde, la sala cuando resuelve, le dice, mira, no te hagas bolas, es un asunto de cuantía determinada, pero esta otra prestación que pides de costas, no la pediste nunca, y aquí hay principio dispositivo, no te la puedo dar. Entonces el abogado viene al juicio de amparo y dice, oye juez de amparo, es que sea congruente, yo tampoco había dicho que era de cuantía indeterminada, y la sala oficiosamente resolvió que era de cuantía indeterminada, ahora que me aplique también oficiosamente la otra prestación. Y además, pues como yo estaba entendido que era de otro tipo de cuantía, por eso no lo alegué. Entonces nosotros resolvimos diciéndole a la sala, sé congruente. Mira, yo estoy de acuerdo con la sala en que hay principio dispositivo, pero aplícalo congruentemente, tiene razón este señor. Pero yo no lo metí a beneficiarle, yo le dije, aplícalo congruentemente el principio dispositivo, porque si no pidió desde el principio sí es cierto, pues tampoco la otra, o sea, como quedándole a entender a la sala, pues niégale todo o dale todo, pero sé congruente en el principio dispositivo. Si le estás negando una prestación porque no la pidió y la otra tampoco la había pedido, pues sé congruente. Esta forma de alegar contradictoriamente deja muy en indefensos a las partes, y a los tribunales nos provoca problemas porque ¿cómo resuelves ante posiciones contradictorias? Yo soy de la opinión de que la suplencia de la queja no es para beneficiar, es para que la aplicación del derecho sea correcta. Entonces, tú puedes amparar para que apliquen correctamente una disposición, aunque le cause un perjuicio. O sea, como que no hay que entender la suplencia de la queja ni la causa de pedir como que siempre es benéfica. Es benéfica para la seguridad jurídica y para el Estado de Derecho, pero no aplico el derecho para lo que te convenga, sino lo que es, yo no te voy a dar una ventaja ilegal. Si obtuviste una ventaja ilegal, yo no la voy a reconocer nunca. Y si la puedo remediar, si es una ventaja ilegal, te la voy a quitar, porque no se trata de un juego de conveniencia. Y eso se ve mucho en nuestros litigios. Por eso esta posición de Davis Echandía, que remarca que el interés es serio, parece ser que tendríamos que reestudiarla en México y considerarla de que no son válidos los litigios contradictorios, donde las partes alegan convenientemente para obtener un beneficio. La condición básicamente de un interés procesal se basa en el perjuicio que ocasiona una actuación procesal. Básicamente es eso. Y esto sí parte de una valoración
discrecional y fáctica del juez para que pueda determinar si una actuación le causa perjuicio, pero un perjuicio legal y correcto, no un beneficio. Esa es la discusión que yo tendría en mi apreciación como juez. Es decir, ustedes pueden decir, oiga, es que a mí me beneficia mucho que este sujeto quede debidamente, o sea, que como fue emplazado, pues ya perdió su oportunidad de contestar. Y yo quiero ganar ese beneficio de que fue debidamente emplazado y ya no me contestó la demanda. Me parece que ese es un beneficio legal, es cierto, la ley le dio la oportunidad de contestar la demanda y tienes el derecho de defender esta ventaja legal de que ya no conteste la demanda. Me parece que es un beneficio legal que tiene interés, que tiene suficiente interés, pero si estamos alegando alguna cuestión, por ejemplo, la multa que la Corte ha dicho que sí procede el amparo, a mí me parece que no debes de tener un interés en que un juez le diga que porque no cumplió una prevención o no cumplió un detalle se le imponga un correctivo de apremio para que no vuelva a pasar. No me parece lógico que tu contraria tenga interés en un incumplimiento ante el juzgador de una parte y que tú tengas derecho a alegar que quieres que lo multen. Como que me parece que eso es un salvajismo porque ¿qué te importa a ti? O sea, esto fue un incumplimiento ante el juez, ante el juzgador. No tienes derecho a alegar nada tú como contraria. Deja que él se defienda de la multa, tú no le eches más. Es discutible, pero es una apreciación, insisto, subjetiva de juez, ese causar perjuicio. Entonces, el interés en proceso se basa en cierta valoración del juez para integrar a alguien o no integrarlo. Por supuesto que ante un sistema judicial colapsado de expedientes, y donde un amparo es tan procedente contra cualquier violación de adecuada defensa, los jueces de nuestro país tienden a dar interés a todos, para no discutir. Todos tienen interés, todos pueden alegar. Mira, yo no me meto a distinguir, porque si me pongo a distinguir y a hacer valoraciones, olvídate, me presentan un amparo, me lo revocan, me reponen un procedimiento en el directo, todos tienen interés. Entonces los jueces de nuestro país han optado por no discernir esto, decir, ya ahí muere. Todos tienen interés, salvo algunos casos raros donde los jueces ya están hartos de algún litigante que todo lo impugna, entonces quizá ya se pone a estudiar un poquito más para decretar que no tiene interés, pero serán casos muy particulares, son sutilezas que se pueden dar en un sistema donde haya una impartición de justicia con tiempos y con cargas de trabajo adecuadas, se pueden lograr estos conceptos dogmáticos en forma plena y muy eficiente, no en un sistema procesal colapsado de asuntos. El interés por los dogmáticos procesales dicen tiene que ser concreto y actual y mira hacia un interés privado de obtener una utilidad. Cuando digo concreto y actual quiere decir que tiene que estar basado en un suceso, en un fenómeno identificable. No puede ser una violación de interés medio espiritual o medio intelectual. Tiene que basarse en algo concreto. Les voy a platicar un caso muy típico de amparo que viene, esto sucede también mucho en el amparo y les voy a comentar cómo lo hemos empezado a resolver un poco en el tercero. Es una solución que me costó trabajo ubicar, ustedes la van a ver muy sencilla, pero me costó mucho trabajo. Tenemos estas demandas muy normales que les llaman los amparos buscadores, que son estos amparos donde los gobernados presentan contra la orden de aprehensión. Entonces dicen, mira, pues te reclamo la orden de aprehensión, la detención, la comparecencia, la captura, la tortura, todo lo que está así, hacen una lista inmensa, por si no le atino algo, le voy a pegar algo seguramente. Entonces ponen una lista gigante. Entonces teníamos nosotros en el juzgado, en la suspensión, teníamos un formato que estudiaba cada una de estas cosas. Entonces, mira, si es una detención a autoridad, tendrás que hacer esto, si es una comparecencia, esto. Y era una suspensión de 6, 7 hojas gigantes, que de veras la leías y te dolía la cabeza, decías, ¿qué es esto? Entonces, cada cosa que decía el sujeto, ahí le íbamos suspendiendo. Así estaban. El día que vayan al juzgado les muestro una para que digan, ¿qué es esto? Y no sabíamos qué hacer, así estaba el formato. Entonces, yo lo que implementé, y eso no tiene mucho, les dije, no, miren,
lo que tenemos que interpretar es que es esto de que el interés es concreto. Entonces, concreto yo lo voy a interpretar en base no al acto, sino a los hechos. A ver, ¿cuáles son tus antecedentes? Ya en sus antecedentes viene la historia de que llegaron a su casa los policías y que lo querían detener. Entonces ya le digo, no es tortura, no es comparecencia, te quieren detener. Esos son los hechos. Los hechos no son hipotéticos, tienen que ser concretos. Tú dices que fueron a tu casa los policías a detenerte. Entonces, ¿es una detención o una orden de aprehensión? Toda tu demás lista se va al demonio. No te creo, porque no puedo conceder una suspensión hipotética. Te permite el sistema a buscar actos hipotéticos que tú piensas que existen, pero la suspensión tiene que ser en actos concretos. Y utiliza este sistema del interés concreto. Es decir, concretamente, en base a tus hechos es esto. No en base a lo que tú imaginas, o esto no puede ser. Tus hechos marcan esto, sobre eso te doy la suspensión. Y ya empezamos a acotar la suspensión en base a la lógica de los hechos, diciendo, los hechos hipotéticos, no procede la suspensión por hechos hipotéticos. Actual es muy discutible, pero el sistema no lo toma como tal. Para el sistema es muy claro que un interés actual significa que hay un perjuicio en este momento, o el acto tiene una lógica de perjuicio inmediato. Cierta inmediatez es la actualidad. Ustedes dirán, bueno, ¿qué caso nos puede presentar? Bueno, tuvimos unos casos terribles hace muchos años en Poder Judicial Federal, donde se dio una epidemia de amparos. Yo supongo que aquí en León estuvieron igual. Se dio una epidemia de amparos de traileros, donde señalaban aproximadamente, no les miento, poco más de 250 autoridades de todo el país. Señores, esto de veras fue algo heroico, o sea, heroico y torpe. Fue de veras heroico y torpe, porque imagínense ustedes imprimir 250 oficios, primero transcribir todas las autoridades, 250 oficios independientes, toda la impresión que era de hojas, y nuestras hojas eran carísimas. Según el Consejo de la Judicatura, de los gastos más fuertes en material es papel en Poder Judicial. Dicen que si ahorráramos en papel, de veras podríamos construir edificios por toda la República del Poder Judicial. Es un gasto enorme. 250, pero ustedes dirán, ¿y qué más? En Sobreta, 250 autoridades, y además, estos condenados, no te creas que te daban su domicilio. No, nada más te ponían agarraban el directorio de las autoridades, las señalaban, y busca tú, porque hay jurisprudencia que dice que no tienen la obligación de dar el domicilio de las autoridades. Era buscar en internet todos los domicilios de las autoridades, ensobretarlos, mandarlos por correo certificado, y no era una demanda. De esas demandas de veras se promovieron inmensas. Miren, los actuarios les dolía la mano de firmar los oficios. Yo estaba de actuario, y como yo tenía una firma muy reducida y muy rápida, hasta la fecha tengo una firma rápida, me acuerdo que los actuarios usaban mi firma. Así, o sea, para tener una firma bien compleja, todos ellos picudas, y ellos hacían mi firma. Usaban mi sello y ponían mi firma, pero yo sí me daba cuenta que no era mi firma. Entonces les decía, oye, no friegues, es que por lo menos hazla bien. Pues si yo mismo me doy cuenta que no es la mía, sí, es que parece simple y no es simple, es un trazo fino y no lo haces bien, o sea, practícalo. Pero de veras era algo, no, lo que yo les cuente fue una tragedia. Los tribunales, lo primero que hicimos, porque ellos venían que por la detención del tráiler y que porque ellos transitaban por toda la República, los tribunales empezaron a desechar. Al principio dijeron, no, mira, es que no es actual. Esto no es un interés actual, no hay interés jurídico. En aquel tiempo se permitía desechar por interés jurídico. Decíamos, esto no es actual. Mira, no es actual porque es absurdo que todas estas autoridades estén coordinadas para detener a tu tráiler. Así empezamos a desechar, pero pues que los colegiados dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que no tienes datos de actualidad, o sea, no tienes, te lo estás inventando, y tu suposición de que no existe es una suposición. Admítele la demanda y sopas. Admitir todas las demandas de los traileros. Mucho tiempo después se ideó una forma de detenerlos, y por eso dejaron de promover. Empezamos a meter en las suspensiones y con letras grandes y negras acá, pero así espectaculares como anuncio luminoso, que podían detener el tráiler e investigarlo. En la comisión de un delito podían detenerlo e investigarlo, que la suspensión no podía ser una especie de patente de corso por toda la República.
Claro que estas suspensiones en un principio se ocuparon para hacer pues, muchas fechorías y tonterías, pero también, la verdad es que también había un abuso policial terrible contra los traileros, los estaban extorsionando en todo el país, o sea, había de todo, o sea, no sé quiénes eran los buenos y los malos, como siempre, había buenos y malos, pero nunca supimos quiénes eran. Y se tramitaron demandas de veras kilométricas que agotaron al Poder Judicial, o sea, que te dejaron exhaustos oficiales, y la pregunta es, ¿para qué? Todos se sobreseían, todas las autoridades negaban, era inexistencia, nos costaban meses de trabajo esas demandas, meses y meses y meses, porque teníamos que, en el juicio de amparo, mandas un oficio a una autoridad, pero tienes que recoger el acuse de correo, donde le entregaron el oficio. Y cada audiencia que se difería durante 8 meses, porque también el consejo y la programación nos obliga a tener audiencia de cada expediente cada mes, eran sacar 250 oficios cada mes. Y de veras, o sea, era algo insufrible y todas eran inexistencias. No hubo un amparo de fondo en los traileros, no existió, nunca existió un amparo de fondo. Todas fueron inexistencias y por toda la República nos dieron en la torre. Y lo que alegamos en un principio era que no era interés actual. En mi opinión, tenía razón el colegiado. Es cierto, no había un indicio, una prueba que el juez pudiera decir, pues no es actual, pero ¿de dónde lo sacas? Y pues por más que digas que es irreal, decía el colegiado, pues irreal, ¿por qué? Porque a ti se te ocurre, pero pues sí puede existir que lo quieran detener y él no sabe cuál. Entonces, el interés actual tenemos también algunas demandas por ahí de gente que viene a demandar que van a rematar su casa y resulta pues que apenas ese juicio está empezando y no es actual el interés. ¿Cuándo puede ser un acto de cierta actualidad? Llamamos en la jurisprudencia los actos inminentes. Hay ciertos actos que no existen, pero son inminentes y no son actuales. Alguien puede reclamar que van a despojarlo de su casa porque van a rematar su casa, pero no existe la orden de un juez de entregar la casa o despojarlo del inmueble. Pero como ya hay un remate, es inminente el despojo. Esa consideración lógica razonable sí se puede hacer en el amparo. Si tenemos un acto que desenvuelve una consecuencia, es inminente. Es inminente el acto. Entonces, ciertos actos que todavía no existen, que no son concretos, que no son actuales, pueden ser inminentes y asimilarse a la actualidad y concreción que ordena la dogmática procesal del interés. Sí. Van a rematar el mismo inmueble y el propietario dice, van a venir y van a tomar posesión. Ahorita le comento la posición. Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta. Es que allá atrás también quieren el micrófono, por eso. Ni idea, hace rato había pedido la palabra el compañero. Yo creo, licenciado, que en esos casos, como es un acto personal, hay una causabiencia. ¿Sí? Si yo soy propietario y renté el inmueble, existe una causabiencia. Pero estamos hablando de la suspensión. Usted está preguntando de la suspensión, ¿verdad? Sí, de la suspensión. Es que ahí le va, es que la diferencia es un poco sutil, pero es que se involucran muchos conceptos. Esto no es fácil. Pero normalmente cuando tenemos una suspensión, tenemos, en estos casos de un remate, tenemos dos situaciones. Tenemos a veces un tercero que es un equiparable, pero está en juicio. Está en juicio. Si el sujeto está en juicio y tuvo audiencia y ya viene por el remate, la ley de amparo le dice, no vas a proceder tu amparo. Si ya fuiste parte del juicio, te van a decir no. Pero si te procediera el amparo, va a ser con dos condiciones. Cuando ya hayan ordenado la escrituración y la entrega del inmueble. La ley de amparo impone dos condiciones. Si fuiste parte en el juicio y ya van a rematar tu casa, entonces tienes que esperarte al acto que implica dos condiciones. Que haya orden de desposesión y escrituración, las dos cosas. Si están separadas, no te va a proceder el amparo.
hasta que existan los dos elementos. Ahorita está la ley de amparo así. Normalmente la ley de amparo proscribe el amparo en ejecuciones de sentencia, ¿eh? O sea, ustedes pueden decir, oiga, pero qué payasos. No, es que ya no debe de proceder. Acuérdense que cuando ya hay una ejecución, ya hay una cosa juzgada, ya hay un derecho. La ley de amparo, el legislador dice, oye, ya estás discutiendo. Pues si ya hay una sentencia que dice que entregues la casa, ya se acabó. Si es un tercero extraño, puro, no tiene que esperarse a nada. O sea, si el sujeto nunca fue llamado a juicio, le va a proceder la suspensión automáticamente, sin discusión de cuál que hay antes. Pero usted dice que un propietario, si no se puede interpretar como inminente, un arrendatario. No es igual. Bueno, es que mire, ahí depende del criterio del juzgador. En mi opinión particular, yo le digo, el arrendador, en mi opinión, no tiene interés en el remate, en mi opinión. Yo no le concedería una suspensión. ¿Por qué? En el remate, porque el remate técnicamente lo que hace es decir, el señor es propietario de la casa que compró en subasta. Y la pregunta es, ¿y tú arrendatario, perdón, qué o qué? Tú estás rentando, ¿verdad? No eres propietario. ¿Qué te importa que el bien haya pasado a propiedad del que la compró? Cuando te vengan a despojar, vente al amparo. Pero el derecho de propiedad tú no lo tienes en el arrendamiento. El contrato de arrendamiento te garantiza el uso personal del inmueble, pero no te garantiza la propiedad. Tú no lo compraste. Entonces, si cambia de propietario el inmueble, la pregunta es, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Entonces, en mi opinión, lo que les digo, si tiene un derecho y viene al amparo y se lo va a proceder, pero contra el remate le vamos a decir no. Ahora, si usted lo que dice es, oiga, pero ¿y por qué no interpretan que lo van a despojar posteriormente en la inminencia? No, ahí tiene usted razón. Contra el despojo sí se debería conceder. Yo sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Tu derecho personal de uso, tu interés tiene esa medida. ¿Sabes qué? El uso del inmueble, que no te lo quiten. Ahí sí estoy de acuerdo. Y sí es inminente y técnicamente le deberían dar la suspensión. Perdón. Maestro, yo vuelvo a repetir, en ese caso, pues como es un derecho personal, existe una causavencia. Sí, pero déjeme comentarle una cosa. Es que, acotando el tema, nosotros estábamos en suspensión. En la suspensión no podemos ahorita hablar del fondo. O sea, cuando estamos hablando de la suspensión, estamos acotados a mantener la materia del juicio, no a estudiar el fondo. Yo en una suspensión no puedo hablar de causavencia. No la podría hablar porque es fondo. Me la van a revocar en el colegiado. En suspensión, si alguien lo hace, se está metiendo en un cohete. Porque yo no puedo cuestionar el derecho ahorita. No puedo decir, este contrato es espurio. En la suspensión, en el fondo, en la sentencia de amparo, sí. Hay una suspensión provisional, entonces que le da vista al tercero interesado para que se refiera al incidente, si está bien o no. Entonces puede negarse también la suspensión provisional, ya en definitiva. Si el tercero interesado demuestra de que existe un derecho personal, no tiene causavencia. Está difícil. Mire, honestamente, yo lo entiendo y estoy de acuerdo con usted, pero las reglas del proceso no lo permiten, porque el incidente no toca a fondo. O sea, yo he tenido que suspender actos por decir incorrectos. Salvo algunos casos me he animado a negar por fondo. He invocado que hay un principio de mala fe. Posiblemente invocando un principio de mala fe en la concesión de una suspensión o la producción de un delito por la concesión, estaría de acuerdo, pero sería un caso raro. Normalmente la suspensión no. Mire, así se lo pongo, para que me capte qué tan técnico es esto. Usted tiene una orden de aprehensión, una orden de aprehensión promueve el amparo, pero tenemos que la orden de aprehensión no existía cuando promovió el amparo, porque la orden de aprehensión fue dictada 2 días después de la promoción del juicio de amparo. Entonces, técnicamente, para el juicio de amparo, la orden es inexistente, porque cuando promoviste la demanda todavía no giraba la orden de aprehensión. Sobreseemos. Bueno, vamos a suponer, en este juicio de amparo, ya pasado, tenemos que el juez sabe, para la definitiva, que la orden de aprehensión es inexistente. Para el juicio de amparo, tengo que conceder la suspensión. Yo no puedo meterme en la existencia del acto en la suspensión, aun cuando tengo una constancia que dice, oye, esta orden no existía, pues la tengo que suspender porque la suspensión no es el lugar del sobreseimiento,
no es el lugar del pronunciamiento de fondo, solamente es el mantenimiento del acto sin cuestionar más, sin cuestionar otra cosa. Esa es la lógica. Si alguien se pronuncia por causabiencia, yo digo que el colegiado le va a revocar. Yo diría que el colegiado va a decir, pero señor juez, ¿por qué te metiste a la causabiencia en la suspensión? La ley nada más te autoriza, tienes la facultad de dictar una suspensión, pero estudiando solamente que te la hayan pedido, que la apariencia, que difícil, pero nada más, tú no puedes estudiar otra cosa. Entonces es discutible. La compañera quiere hacer una pregunta, y allá atrás. Sí, en ese sentido comparto la opinión del abogado. Creo que son acciones diferentes, ¿no? Hablando de real y personal, y en su caso yo creo que también pudiera aplicar la causabiencia. Me queda claro que la provisional sí la otorgarían, la definitiva pues yo considero que no. Nada más me queda la duda en cuanto a la garantía que se fije y yo como tercero que pueda otorgar una contragarantía. Muy bien. Para que incluso la provisional no se conceda o no se materialice. Y otra duda en cuanto a un comentario que acaba de realizar. Sí. En caso de remate, usted refería que ya se considera un acto irreparable, si mal no recuerdo, cuando se hace la escrituración. Se ordena, Perdón. Nada más que me quedó la duda porque refería que es condicionante ambos, la escrituración propiamente y la existen los dos. Si mal no recuerdo, uno de los ponentes nos refería que el último criterio nos habla que es uno u otro. Me quedó esa duda. A ver, allá atrás, ahorita contesto para contestar las dos. Bueno, referente, no en específico a la suspensión, pero por cuanto al ejemplo que pusieron de la propiedad y la posesión, si el arrendatario promueve el amparo, sí se le otorgan. En Cuernavaca tienen ese criterio. ¿Cómo si el arrendamiento? Por ejemplo, sí, cuando una persona se lleva todo el juicio y va a remate el propietario, pero el propietario le rentó a otra persona, porque puede darse el caso, sí procede ahí el amparo contra el desposeimiento del bien inmueble, no por cuanto a la propiedad. Sí, así es. Sí, aquí también, aquí normalmente. Bueno, mire, dos cosas importantes. Mire, la verdad, si hay un criterio tan novedoso que los haya dividido, no me acuerdo, honestamente. Hasta donde yo me quedé, el último criterio hablaba de la condicionante de las dos cosas. Y de hecho, literalmente la ley de amparo implica las dos. En lo personal, yo creo que está mal, porque yo que tengo la culpa de que el juez nada más haya ordenado la escrituración. Como que yo entiendo la ley de amparo al legislador diciendo, oigan, no frieguen, que no vayan a escriturar, si se va a derrumbar en un juicio de amparo, que no escrituren, pues es un gasto bien fuerte, entonces en la escrituración ya deténganlo. Pero vino la ley de amparo implicó escritura y despojo, y tal vez también fue la idea del legislador moderno de decir, oigan, es que este cuate se va a venir contra la escrituración y luego se viene a otro amparo por el despojo, o sea, por los dos amparos. Hagan la cuenta, o sea, por un mismo inmueble y te los promueven y son actos independientes. Entonces, la verdad, tendría que checar si existe un último criterio de corte respecto de ese punto. ¿Ya los independizaron? Me parece sano, pero triste, porque van a promover dos amparos. Perdón. Es que si mal no recuerdo, iba en ese sentido. Ajá, es conjunto, sí. Conjunto. Y la jurisprudencia dice o. Entonces ahí ya nos da la pauta a, es una cosa o la otra, que es ahí la vertiente del juzgador para si es procedente o no. Pero está bien. La o la I. Sí, Perdón, mire, pero respecto de su pregunta, garantía contra garantía, ¿verdad? Pero nada más, complementando un poco esa cuestión, lo único que sí nos hacían referencia es que bien puedo acudir en cualquiera de los dos actos, pero es evidentemente de forma inmediata. En ejemplo, si fue la escrituración, no tengo que esperarme al despojo para ver si me pegas. O sea, si es en la escrituración, voy a acudir en ese acto, o en el despojo, para efecto de que no se torne ok, que generaron una disyuntiva, o sea, que sigue siendo cualquiera una disyuntiva, de los dos, pero de forma pero inmediata. Ajá, sí. Ya, ok, está muy bien. Está interesante, no sabía, sí, lo voy a checar.
Me preguntaba usted de la garantía contra garantía. Nos estamos desviando del tema, pero rápidamente, es criterio. En la actualidad, muchos jueces no te admiten la contragarantía porque se ha dicho que se va a admitir contragarantía cuando no exista pérdida de la materia del juicio o no genere un perjuicio, no me acuerdo cómo dice la ley de amparo, irreparable para el juicio. Y entonces queda a criterio del juez determinar si hay una contragarantía en el arrendamiento. En mi opinión, de buena fe, si es real el juicio, porque hay juicios reales, es difícil saber cuál, pero no deberían de otorgar contragarantía, en mi opinión. No deberían de otorgar contragarantía, porque si pierde toda la materia. Oye, pues yo vivo ahí, me sacan de la casa, pues ya para qué sigo el juicio de amparo. Miren, les voy a decir dónde yo estoy de acuerdo con usted, pero el sistema no va para allá. Yo creo que si cambiamos la lógica del perjuicio, cuando un perjuicio puede repararse patrimonialmente, no es tal, los gringos tienen esa opinión. Dicen, no, si es reparable económicamente, que se ejecute. Que después, o sea, los norteamericanos tienen muy clara esa lógica de que eso no es irreparable. Los mexicanos no. Los mexicanos tenemos una posición muy, muy mala y muy abierta, muy garantista de que no lo toquen con el pétalo de una flor. Los norteamericanos, yo soy más de la idea de que si es patrimonial es reparable, pero el sistema no tiende a eso. A mí me ha tocado fijar contragarantías bajo ciertas situaciones y la concedo normalmente, pero en arrendamiento no me ha tocado. No recuerdo. Bueno, entonces, hablamos del interés desde un punto de vista doctrinario general del derecho, hablamos del interés desde un punto de vista procesal y ahora entro rápidamente a comentar el interés jurídico en el juicio de amparo, en México ahora sí, ya no dentro de las teorías. En México el interés jurídico se identifica con el principio de parte agraviada. Entonces tenemos este principio donde el juicio solamente procede para una persona que se siente agraviada, que se siente lesionada en un derecho, que alega esta lesión a un derecho. Entonces este principio por el cual solamente una persona puede instar la acción del amparo cuando se siente agraviado es el principio de interés jurídico. Desde ahí partimos, desde ahí opera el principio de interés procesal dogmático que aplica en nuestro juicio de amparo. Y será parte agraviada a quien perjudique el acto. Mismo principio que, aunque no se dice mucho en los textos, le aplica al tercero interesado. Es el mismo principio. ¿Quién puede ser tercero interesado? Aquel que se siente agraviado por una posible concesión del amparo de su contraria. Esa persona que es en la medida de su interés. Quiero comentarles que habrá casos, porque las cantidades de trabajo a veces no nos permiten distinguir, pero normalmente hay partes en un juicio, cuando es un amparo o casación judicial, donde tu contraria no tiene interés de tercero interesado. Hay algunos casos donde tiene el mismo interés que el quejoso en ganar esa parte, entonces no debe ser llamado el juicio de amparo. Habrá que estudiar el caso concreto, porque es el mismo principio, el del quejoso parte de instancia agraviada como interés jurídico porque le causa perjuicio al del interés del interesado en la subsistencia del acto. Es más o menos la misma lógica. Sí, compañero. Tercero interesado, ¿sí? Ah, sí. Sí, donde usted dice que por qué darle vista, o más bien, por qué la otra parte también como puede ser quejoso, puede ¿sí? tener interés en juicio de amparo en contra del tercero interesado, la contraria a quien no le impusieron la multa. Ok, ahí en ese caso no será de que ese tercero interesado es porque la aplicación de una multa o esa medida de premio es menor a la que debe de ser. Yo digo que no, mira. ¿No? Mira, bueno, es criterio. Fíjate, recuerden una cosa que les dije desde la dogmática. Les dije que el interés en las actuaciones procesales y en el amparo puede aplicar cierta lógica de esto, es de apreciación discrecional. No me parece que sea de apreciación siempre objetiva. Lo que quiero decirte es que no es fácil establecer un criterio. Yo no estoy de acuerdo con el tercero interesado en multa. Pero tú dices, oye, ¿pero qué no está interesado en que le impongan una multa más alta? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? O sea, él incumplió algo, ya lo castigó el juez.
O sea, imagínate, digo, quizás estoy sonando muy tonto, pero el hermano se enoja porque le debió haber dado un pellizco a la mamá y una nalgada. Oye, pero ¿por qué a ti qué? No, es que merece, además del pellizco, una nalgada. Pero a ti, ¿por qué? Ya lo castigaron. ¿Qué interés tienes a ti? ¿Qué?